¿Alguna vez se han preguntado si una deuda puede simplemente esfumarse sin que nadie pague un solo peso? Suena a truco de magia, ¿no? Pero la verdad es que el derecho tiene unas soluciones fascinantes para esto. Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en esos mecanismos legales que pueden extinguir una obligación sin necesidad de un pago directo. Y esa es la gran pregunta, claro. Pero no estamos hablando de escapatorias ni nada por el estilo. Se trata de figuras jurídicas muy, pero muy inteligentes, que están diseñadas para resolver situaciones complejas de una manera súper eficiente. Así que preparémonos para descubrir 3 de las soluciones más ingeniosas que nos ofrece la ley: la compensación, la confusión y la novación. A ver, arranquemos con la primera, que es quizás la más común y práctica de todas. La compensación es en esencia como un cruce de cuentas legal. Es como si la ley nos dijera, a ver, si se deben plata mutuamente, ¿para qué vamos a complicarnos? Resolvámoslo de la forma más sencilla posible. El secreto de todo esto está en una sola palabra: reciprocidad. O sea, necesitamos a 2 personas que son, al mismo tiempo, deudoras y acreedoras entre sí. En lugar de que cada una haga un pago por separado, la ley interviene y simplifica todo al máximo. Miren este ejemplo, que lo deja clarísimo. La persona A le debe 70,000 a la persona B, pero al mismo tiempo la persona B le debe 50,000 a la A. ¿Qué pasa acá? En lugar de ser 2 transferencias, la ley actúa. La deuda más chica, la de 50,000, se extingue por completo y la más grande se reduce. El resultado final es que la persona A solo tiene que pagar los 20,000 de diferencia, así de simple y eficiente. Pero ojo, que esto no es solo por una cuestión de comodidad, ¿eh? En el mundo de los negocios, la compensación es fundamental por 2 grandes motivos. Primero, como vimos, evita mover dinero de un lado para otro sin necesidad, lo que hace todo más rápido. Y segundo, funciona como una especie de garantía. Al compensar, te estás asegurando de cobrar lo que te deben. Ahora, no todas las compensaciones son iguales. La ley las divide en 4 tipos. La legal es la más potente, porque se da de forma automática apenas se cumplen ciertas condiciones. Después está la convencional, que es básicamente un acuerdo entre las partes aunque no se cumplan todos los requisitos legales. La facultativa es curiosa. Una de las partes decide renunciar a un requisito que la beneficiaba para que la compensación igual se pueda hacer. Y por último, la judicial, que es la que ordena un juez en medio de un juicio. Y para que esa compensación legal, la automática, se active, la ley exige estas 4 condiciones sí o sí. Primero, la reciprocidad que ya vimos. Segundo, homogeneidad. Es decir, las deudas tienen que ser del mismo tipo, dinero, por ejemplo. Tercero, exigibilidad, o sea que ambas deudas ya se puedan reclamar legalmente. Y cuarto, libre disponibilidad. Los créditos no pueden estar embargados ni nada por el estilo. Si falta uno de estos 4 pilares, la magia automática no ocurre. Pero claro, la ley también pone frenos muy claros para proteger derechos que son fundamentales. Hay deudas que son, por así decirlo, intocables por la compensación. El caso más obvio son las deudas por alimentos, porque de eso depende la subsistencia de una persona. Tampoco se pueden compensar obligaciones de hacer algo, como pintar una casa, ni deudas que tengamos con el Estado. Son como escudos legales para proteger el interés público y la justicia. Bueno, ahora pasamos a una figura que les juro, el nombre le queda perfecto, pero es pura lógica jurídica. Se llama confusión. ¿Qué pasaría si por esas vueltas de la vida una persona terminara debiéndose dinero a sí misma? La respuesta de la ley es la confusión. Y la obligación se extingue por una razón súper simple. Es que, piénsenlo, es lógicamente imposible que uno se deba algo a sí mismo. No tiene sentido. En el momento en que las figuras de deudor y acreedor se fusionan en una sola persona, la deuda pierde su razón de ser y, ¡puf!, desaparece. Esta analogía del cable eléctrico me encanta, porque es perfecta. Imaginen la deuda como una corriente que fluye entre 2 polos, el deudor y el acreedor. Bueno, la confusión es como si dobláramos ese cable y conectáramos los 2 extremos al mismo poste. La corriente ya no tiene a dónde ir, el circuito se corta y la obligación simplemente se extingue. Pero la confusión no siempre es total.
A veces solo se come una parte de la deuda. El ejemplo lo deja muy claro. Un inquilino hereda una parte de la casa que está alquilando. Ahora es dueño y deudor al mismo tiempo, pero solo en parte. Su obligación de pagar el alquiler no desaparece del todo, sino que se reduce en la misma proporción de la propiedad que ahora le pertenece. Interesante, ¿no? Y con esto llegamos a nuestra tercera figura, la novación. Acá la cosa es distinta. No se anula, no se fusiona, se transforma. La novación es el arte de matar una obligación para dar vida a una completamente nueva que la reemplaza. Y este es el punto clave. Una obligación muere para que otra nazca. La deuda original no solo desaparece, sino que se convierte en la causa, en la semilla de la nueva obligación. Es un verdadero borrón y cuenta nueva en términos legales. Pero aquí hay una regla de oro, y es importantísima. La novación nunca se presume. Tiene que ser intencional. Las partes tienen que dejar clarísima su voluntad de extinguir la deuda vieja para crear la nueva. Los abogados le dicen animus novandi. Si hay la más mínima duda, la ley siempre va a decir que la obligación original sigue vivita y coleando. Y por eso es crucial no confundir la novación con simples cambios. Cambiar el lugar de pago, agregar un fiador para tener más garantía o firmar un pagaré por una deuda que ya existía, nada de eso es novación. Son solo ajustes, refuerzos o cambios menores a la misma y única obligación original. Aquí es donde muchos se confunden, así que prestemos atención. Miren la diferencia con la cesión de crédito. En la novación, si cambia el acreedor, se necesita el sí del deudor y la obligación original muere. En la cesión, en cambio, al deudor solo le avisan, che, ahora tu acreedor es otro. La deuda original sigue intacta con todo lo que tenía, solo que pasó a otras manos. El efecto de la novación es fulminante para la deuda original. Es un reinicio completo. La obligación primitiva se extingue para siempre y se lleva con ella todas sus garantías, hipotecas, fianzas, cláusulas, todo se desvanece. La única manera de salvar algo de eso es si las partes lo acuerdan de forma súper explícita para la nueva obligación. Y así recorrimos 3 caminos por los cuales una deuda puede llegar a su fin sin que se mueva un solo centavo. Y como vimos, no son atajos ni trucos, son herramientas jurídicas de alta precisión pensadas para poner orden en las relaciones financieras más complejas. A ver, para que quede súper claro el resumen. Compensación es un cruce de cuentas que termina en una cancelación mutua. Confusión es una fusión de roles que provoca la extinción de la deuda. Innovación es un reemplazo total, donde una obligación muere para que nazca otra nueva. Al final del día, lo que todos estos mecanismos nos muestran es que la ley no es un manual de instrucciones rígido y aburrido. Es un sistema vivo, que se adapta, que ha evolucionado para dar soluciones lógicas y eficientes a la complejidad de nuestras interacciones, soluciones que van mucho más allá del simple acto de pagar. Y esto nos deja con una última reflexión. Si el derecho es capaz de diseñar herramientas tan precisas, tan elegantes, para algo tan concreto como una deuda, ¿qué nos dice eso sobre su potencial para encarar otros desafíos sociales que son muchísimo más complejos? Es una pregunta que sin duda vale la pena seguir pensando.